pero sí vienen más actores, hay más personas encartadas. Eduardo Reed, Que es nieto de uno de los hombres que fue dueño del país. Aquí le hicieron diálisis a gente que tiene los huesos blancos en los cementerios. La complacencia cómplice del sector bancario. Explique eso. Si pasó eso bajo su responsabilidad, usted debería ser llamada. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general Damián Arias Matos. Más de 15,000 millones de pesos fueron sustraídos de SENASA y hay muchas preguntas sobre ese esquema de corrupción en la que usted tiene detalles inéditos y sobre todo del linaje y del origen de alguno de los señalados por el Ministerio Público. Bienvenido, Damián Arias Matos. Gracias, José, por la invitación. Voy a comenzar disintiendo de ti, porque lo que se ha dicho desde un principio no es 15,000 millones, sino más de 100,000 millones de pesos que fueron distraídos en un entramado mafioso criminal contra la salud de la población. 7 millones de usuarios de ese Seguro Nacional de Salud, que si bien no es perfecto, tiene sus falencias. Nos lo dieron a los retirados de la policía ahora en agosto, que ya estaba sonando el hoyo de SENASA, como yo lo llamo. Y todo ese entramado logró mover en 4, 5, la cantidad de años que fuese, unos 100,000 millones de pesos dominicanos. Pero hay que decir lo siguiente, antes que usted continúe. Bien. Yo le estoy dando la cifra de los 15,000 porque es lo que la Procuraduría ha puesto en esta primera etapa, en lo que anuncia la segunda etapa. En esta primera etapa se destaparon esos 15,000 y yo sostengo lo que usted dice. Yo creo que supera los 55, los 100,000 millones de pesos. Pero continúe. En el documento que emitió la señora procuradora Jenny Berenice Reynoso, ella hace mención y dice que por la debida discreción procesal que hay que tener, pero sí vienen más actores, hay más personas encartadas e incluso deja abierta la no limitación del monto de las operaciones, porque el proceso está en plena ebullición ahora. Ahora bien, nos llamó la atención, y te agradezco que me enviaste oportunamente, ese documento de la Procuraduría, en el sentido de que ella dice que no va a haber negociaciones ni lo que en el Código Procesal Penal se llama criterios de oportunidad. ¿Qué son criterios de oportunidad? Chances, dicho con otra palabra, negociaciones, bajaderos en los cuales la persona que todo el mundo, el país entero, sabe que distrajo tal cantidad de millones, admite su culpabilidad acabando de caer preso. Es el orden. En este caso de SENASA, el tema estuvo sonando previo, lo que le dio mucho tiempo y mucho margen de maniobra a los implicados para distraer, para cambiarle destinatario y ocultar probables. Entonces, es apresado la cobra cabeza de ese entramado, e inmediatamente se declara culpable. Él pidió que no lo apresaran mientras que no asistiera a la boda de su hijo. Se declara culpable en esa dinámica e inmediatamente viene la propuesta de devolver determinada cantidad de dinero que me lo hallo. El que se casó fue Santiago, un hijo de Santiago Jacín. Un hijo de Santiago. Y el que estaba devolviendo, lo que se ha comentado, que inmediatamente quiere devolver más de 3,000 millones de pesos, es Eduardo Reed. Que es nieto de uno de los hombres que fue dueño del país, de la República Dominicana. ¿De quién? Él es nieto del miembro del Consejo de Estado, Eduardo Reed Barreras. Ese primer Consejo de Estado, 1962. ¿Para qué? Formado por trujillistas arrepentidos. Todos fueron funcionarios del gobierno de Trujillo, de los gobiernos de la era de Trujillo,
comenzando por la cabeza de ellos, el doctor Rafael Filiberto Bonelli de Santiago, Fello Bonelli, que fue, entre otras cosas, cuando matan a Trujillo, él era embajador en España. El fin es que Eduardo Riz Barreras integró ese Consejo de Estado. ¿Cuál fue la misión? Se apropiaron del Ejecutivo, se apropiaron del Poder Legislativo, porque el Congreso trujillista que había estaba prácticamente sin funciones, en desbandada. El Ejecutivo, el Legislativo, y dejaron del Judicial los que les convinieron a sus intereses. Entonces, ese grupo de élite, que son los mismos, a los nietos de esos, los gobiernos que hemos tenido, le tienen una exoneración de 365,000 millones de pesos anuales por sus diferentes empresas, porque aquí paga impuestos la clase media, los emprendedores, los de abajo, le cobran el impuesto subiéndole los precios, y con la crisis histórica que tienen, que ningún partido ha resuelto ninguno de los grandes problemas nacionales, y la élite boyante que viven en el techo, en el último nivel, en el penthouse de este edificio o de este platanal con pasaporte que se llama República Dominicana. Entonces, él es nieto de ese señor que esas personas fundaron en 1920, durante la ocupación norteamericana de 1916 al 24, fundaron una prestigiosa compañía de vehículos que, si bien emitieron una correspondencia desligándose, pero ¿quién debe desligarlo a ellos? El Ministerio Público, no ellos. Entonces se desligaron y dicen corporativamente, administrativamente, pero son familia. O sea, lo de la familia no lo pudieron negar, porque no es apellido Pérez, Mato, Martínez, es un apellido común y vulgar, un apellido muy reconocido. No sé, ellos quieren limpiarse de alguna otra manera y ponerse aparte. No vaya a ser que por la imagen que está teniendo esa familia en ese instante, a ellos se les pegue algo malo. Ahorita yo mismo me interrumpí, o no supe completar la idea, cuando decía que el caso de Senasa es el caso más estremecedor, más grande, no solo por el monto de las operaciones, sino por el daño que se hizo y el daño que se está haciendo. Se organizó, ahí apareció una compañía del señor Reed, precisamente, Reed Estrella, que presta servicios dentales. Le entregaron una cantidad específica de los 7 millones de usuarios de Senasa que tenían opción a servicio dental, para ellos darle servicio dental, como una PSS, prestadora de servicios de salud, y que iban a cobrar 130 pesos por cada cliente, pero al año eran 658 millones, es decir, hecho dedocráticamente, sin un concurso, para favorecer probablemente una empresa de carpeta que quizás declinaba en laboratorios dentales de menos nivel los servicios, y además a muy poca gente se les prestó servicio de esa cantidad que se destinó, porque aquí le hicieron diálisis a gente que tiene los huesos blancos en los cementerios. Personas que habían fallecido, claro, le estaban procesando diálisis sin realizar. E incluso a gente ya muerta de cáncer o de accidente o de lo que fuera, le facturaban la quimioterapia o la radioterapia y ellos cobraban ese dinero y favorecían a la gente que estaban en el entramado. Pero también hay un punto que lo voy a tirar aquí antes que se me vaya a olvidar. La complacencia cómplice del sector bancario. Explique eso, porque la gente se pregunta cómo se pueden mover miles de millones de pesos en camiones, sin que eso desatara una alerta a la superintendencia de bancos. Atención, Alejandro Fernández. ¿Qué usted puede decir? Mire, ese señor Alejandro Fernández. Sin embargo, a los influencers, que si a los foques, que si a Mami Jordan, que si a los merengueros, ahí le dan en la madre. Duro. Mire mi experiencia con la supuesta superintendencia de bancos. Hubo un banco del sector que me llegó información de España, un escándalo que hay allá, que envuelve a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español,
y salen los nombres y los montos de cientos de miles de euros que tienen ciudadanos españoles que están encartados en ese escándalo, en el escándalo Coldo, que es más viejo, que lo guardaban en ese banco, que me quedó mal y me robó a mí. Y no le han cerrado las cuentas. No, yo agarré e hice un documento completo y lo deposité en el caso que tuve en ese banco y en el banco de reservas. Óigame, lo primero que no me querían recibir el documento, que lo haga por la web. Y yo lo hice por la web, entonces yo lo traigo en físico. Yo vine de Santiago a traer esto aquí. Por influencia de un retirado que hacía el servicio ahí en la superintendencia de bancos, me recibieron el legajo. Nunca me llamaron, de eso hace 2 años, no hicieron nada y yo perdí el dinero. ¿Cómo? ¿Y usted no lo va a reclamar? ¿Cómo que perdió el dinero? No, ¿Y yo cuánto lo perdí perdió? porque, bueno, en total yo perdí como 250,000 pesos. Ah, pero usted regala su dinero así. No. Es que en el banco de reserva parece que hay hackers internos. Porque no puede ser que ellos le paguen al que le está robando a sus clientes. Ellos le roban. Me salía un número como de 15 dígitos y al final decía eBay. Y el mínimo centavo que cae en esa cuenta, yo le he dejado en 0. Y fui a 7 veces a 3 bancos a ver si eliminaban la cuenta. No la eliminé. Yo dije, la vamos a dejar que se pudra ahí en 0. Entonces, la pregunta suya es cómo se mueve tanto dinero en efectivo. ¿Qué discrecionalidad hay? ¿Qué complicidad de la banca? A ti te mandan, por ejemplo, mi esposa mandó $16,000 porque estábamos comprando una casa ahí en Santiago. Óigame, yo tuve que buscar hasta la palmita de cuando Trujillo y presentarle el tipo de sangre que averiguaron y 9 días hábiles, usted tiene que esperar y esperando y retirarlo por parte y fue un calvario. Ahora, si es dinero fruto de la corrupción política, porque eso es decir, corrupción administrativa, eso es un eufemismo para que suene bonito. La corrupción de los políticos, ahí se mueven los millones sin problema. En el gobierno de Danilo, para que no crean que yo estoy contento, este partido, esta administración, a un cabo de la policía le entregaron como 15,000 millones que hubo que prestarle un camioncito para que él se llevara todas esas cosas. Y se entregaban el dinero también en fundas y demás. ¿Quién era la subadministradora del Banco de Reserva? La hermana de Danilo Medina, que era el presidente. Entonces aprobaron todo ese dinero, se movió todo ese dinero, porque ese dinero público, ¿usted sabe dónde que ahorran las instituciones del Estado? En el Banco de Reservas. Ahí es que van todas las partidas, los cheques de administración, los impuestos que tienen que pagar, todo tienen que ser del banco, lo que indica que el Banco de Reservas fue que autorizó esa diarrea financiera de esos cientos de miles que se movieron en ese caso y que se están moviendo en otros casos que están en progress, que están en proceso en este momento. Hay un detalle y es que usted lo retomó al principio y nosotros queremos ahora ahondar en esto, y es que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, reiteró de manera enfática que el Ministerio Público no ha otorgado el criterio de oportunidad, conocido impopularmente como el criterio de impunidad. Y negociaciones. Ni tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los 10 judicializados por corrupción administrativa a partir de la Operación Cobra por haber defraudado a Senasa. Entonces, ella aclaró que todavía no hay. Lo que sí hay que dejar saber es que cómo ellos lograron no ir a prisión. Evidentemente se comprometieron de palabra de devolver, y de acuerdo a lo que se ha dicho, ya se ha ofrecido 3,000 millones de pesos, sumado a las evidencias que permitan entonces llegar a todo el entramado y declararse de alguna u otra manera de que fueron responsables de este hecho. Lo que yo no veo bien es que de repente hubo algunas damas de las que lograron también su arresto domiciliario que decían que fueron extorsionadas, que fueron llevadas allí a eso, pero ¿cómo usted demuestra que usted fue extorsionada?
¿Qué evidencia usted tiene de que hubo una extorsión? ¿Y por qué usted no fue a denunciar esa extorsión al Ministerio Público? ¿Y cómo su empresa o sus empresas se beneficiaron de esa extorsión? Y otro aspecto también que yo digo, ¿dónde está la Dirección General de Impuestos Internos, que está viendo toda esa cantidad de dinero y no se ha constituido en actor civil para reclamar parte de lo que le robaron al Estado o de lo que se evadió o de lo que se lavó? ¿Dónde está Impuestos Internos ahí? Lo que pasa es que hay una complicidad macro. Esas instituciones, estamos atacando el sistema bancario por una realidad que mucha gente no piensa en eso. Es que usted no puede mover miles de millones de pesos, transferirlo, desplazarlo a pie, bajo custodia o como sea, un vehículo blindado, si usted no tiene una complicidad del sistema para que se dé esa transacción. Entonces, esos organismos estatales, como la Dirección General de Impuestos Internos, hacen mutis, miran para otro lado y son tan cuidadosos que no emiten una sola opinión sobre eso. Pero ni una línea. No, nada. Ni una línea. No existe. O sea, ¿cuánto pagó, si es que estaba legal, Eduardo Rita a Impuestos Internos por esas transacciones que le estaba realizando? ¿Cuánto pagó? Entonces, ¿cuánto le correspondería pagar a Santiago Asín por el dinero que alegadamente, de lo que se dice que él recibió de esas partidas, que solamente en una de esas hubo que entregarle 1.000 millones de pesos? ¿Cuánto pagó? Pero ¿dónde está Impuestos Internos reclamándole a ese señor ese incremento de ese patrimonio? Eso no lleva impuestos sobre la renta. Sí, entonces tú estás evadiéndole, tú le estás robando también el impuesto a lo que tienen que cobrar. Ahora no lo van a judicializar a él, Impuestos Internos. Lo que pasa es que Magín está muy ocupado preparando la reforma del año que viene. Pero Impuestos Internos no es de esa Magín. Reforma, te lo voy a decir aquí. Es Luis Valdés, el director de Impuestos Internos. A Luis Valdés. Le corresponde a él. Magín y Hacienda. Sí. Bueno, fíjate, ¿quién puso a Luis Valdés? Magín le llevó una listica al presidente Abinader con 10 nombres del equipo que iban a organizar esa reforma que nos van a meter sí o sí el año que viene. Eso es sencillo, 10 viceministros incluso. Entonces estaban muy ocupados en eso y no se van a preocupar en lo absoluto por corregir esas anomalías tan gravosas y tan criminales. Ahora hay que ver porque lo que se ha escuchado, y también es bueno que uno le dé crédito al Ministerio Público en lo siguiente. O sea, lo que se dice es que Eduardo Reed tiene hasta el último papelito de todo lo que le pidieron, de todo lo que entregó y de todo lo que se hizo. O sea que tarde o temprano, ese que está por allí en su prisión domiciliaria, si él ve que lo van a hundir, él con todos los papelitos que tiene, él va a decir que hablen los papeles. Mira cuánto yo le di a fulano. Mira cuánto yo le di a este. Con fecha y todo. Y mira aquí el video de lo que vino a buscar fulano. Es peligroso. Exacto. Lo que viene es candela, general. Sí, pero hay un detalle. Hubo una presión en la que debemos reconocer a la plataforma amiga, a los muchachos de Somos Pueblo, y otro grupo de ciudadanos que entendieron que debieron ir al Palacio de Justicia a presionar para que realmente se le dé una medida de coerción, por lo menos a la cabeza principal de esta cobra. Los 18 meses que yo he escuchado y he leído a alguna gente que desconocen el proceso, los 18 meses se le dan, ¿por qué? Porque el Código Procesal Penal tiene un articulado. Cuando hay casos que tienen tal envergadura, pues los magistrados del Ministerio Público tienen la calidad, o los jueces que reciben más bien todo el acopio probatorio procesal del Ministerio Público, de declarar el caso complejo, como a todas luces es un caso complejo. Entonces, por eso se impone 18 meses, año y medio, para precisamente manejar todo ese proceso y aclarar. Eso es un trabajo tremendo, un trabajo titánico, y por eso le dan
18 meses. No es que van a estar presos 18 meses. Ahora, el problema aquí es que no es un pobre ciudadano de Atomayor que se robó 6 chinolas, ni uno en Moca que lo apresaron porque se estaba robando un conejo. Hubo uno por un conejo también. Un conejo. Sí. Que salió la esposa dando declaraciones. No, es alguien de un apellido de prestancia. Fíjate los apellidos. Yo estaba repasando esta madrugada un libro que publicó Esteban Rosario en los años finales, principios de los 90, finales de los 90, se llama Los Dueños de la República Dominicana. Y ahí está el apellido Jacín, ahí está el apellido Mesina, está el apellido Rit. O sea, son apellidos de dinero, de entorno, de abolengo, de tradición, que no necesitan robar. Sin embargo, el dinero parece que no sacia. Sí. Usted lo ve envuelto en... Incluso sus mismos antecesores, sus abuelos, han de retorcerse en su tumba al ver cómo le están embarrando el apellido, su nombre, una trayectoria. Porque aquí hay apellidos sonoros muy reconocidos que tienen 100 años y más haciendo actividades de lícito comercio y que nadie lo puede señalar en una vagabundería. Ahora, se trata, mire cómo es la vida. O sea, ¿quién pensaría que a estas alturas la cárcel de Las Parras estaría habilitada porque ya se hizo el cierre de la Victoria? Entonces, al estar en la cárcel de Lajayo llena, ellos son enviados para que estrenen ahí de los primeros funcionarios, en el caso de Santiago, primer funcionario, y otros también que pertenecían a Senasa, están estrenando esta cárcel directamente. La cárcel los esperó con los brazos abiertos. Sí. Hay una tradición, no sé si existe todavía, que el primer enterrado en un cementerio que se inaugura, le llaman el varón del cementerio. Ellos son los varones de Las Parras. En tema político, porque ya sabemos que desde hace unos meses se ha iniciado poco a poco el traslado de esos internos que estaban en la cárcel de la Victoria y que ahora pasan directamente a este nuevo modelo y donde evidentemente Roberto Santana no se va a dejar vender gato por liebre, porque él no puede traicionar el modelo que él quiere implementar, que es de 0 privilegios. Claro. No crean por allí que Santiago Jacín va a tener una televisión de 85 pulgadas, un aire acondicionado de último nivel, masajista, internet, masajistas, claro, o sea, se ha complicado para bien, porque lo que se quiere es que las cárceles no sean una sustitución de lo que es una casa de cualquier persona. Entonces las cosas van a ir cambiando poco a poco en ese sentido general. Eso es de esperarse. Aparte de los escándalos que la misma Parra lleva. Porque vi una declaración de Danilo Medina diciendo le cambiaron el nombre e inauguraron algo que yo inauguré antes. Eso dijo Danilo hace poco. Ahora el Estado es permanente. Hay continuidad. Y los gobiernos son transitorios. Lo que no se podía hacer era con eso, era cerrar esa cárcel como se hizo. No. Para que se deteriorara. Hay una inversión ahí. Y después se pagara de nuevo para acondicionarla, que fue lo que pasó por el tema de Jean Alain Rodríguez. Demasiado caras salen las cosas. Pero lo importante es que están mudando esos internos, esos privados de libertad para allá. Yo, mientras estuve activo, trabajé en 3 cárceles, que es la Victoria, 98, Baní, 99, y de ahí para Barahona. O sea, donde yo vi la condición humana en el estado más bajo fue en esas cárceles, donde había... ¿La de Barahona? No, en la Victoria. No, claro, evidentemente la Victoria ahí... que estaba en el Alaska, que se hizo en el primer gobierno de Leonel Fernández, ese está cómodo. Pero los que estaban en las Malvinas, en el hospital, en el patio, en Vietnam, eso es lo peor. Y el pasillo 1 es el pasillo de los colombianos y cosas por temas de droga, lo que tiene cierto nivel económico. Ciertamente. Pero es deplorable. Pero ¿qué expectativas usted tiene con este caso? ¿Realmente van a caer todos los responsables? ¿Quién tenía a cargo la supervisión? Se está hablando de Cizarril, pero se habla también de quién presidía el gabinete de salud y qué hacía. Mira,
esa señora de Santiago? Qué bueno. ¿Dónde Mire, está la supervisión? yo conocí al papá de doña Raquelita, Ajá. a Raquel Peña, a Leocadio Peña, y acompañando al presidente Mejía en Santiago, nosotros fuimos 2 veces a 2 cenas en esa casa de ella. Ella hizo carrera en la Pucamaima, trabajando como mano derecha de Agripino Núñez Collado. Ella conoce todo el sector poderoso de Santiago. Todo. Me conocen todos, pero nunca he ido a pedirle a ninguno de ellos. Entonces, ella fue la encargada del gabinete social cuando se cotizaron unas vacunas que habían sido donadas. Y el escándalo de una jeringuilla que envolvió a un exdiputado de Santiago. Y que hizo saltar a Plutarco Arias, que de ahí de La Paloma, un hombre muy reconocido, como un hombre honrado, pero había que quitar a ese señor y lo quitaron. Ahora sale, que debió quedarse callada la vice, hablando que todo el peso es la ley. Yo no estoy diciendo ni tengo pruebas para decir que tenga que ver con eso, pero usted era que tenía la batuta para dirigir la orquesta. Entonces, si pasó eso bajo su responsabilidad, usted debería ser llamada si estuviéramos en un país, en una democracia, pero yo vi, y un Estado de Derecho, para ver qué usted va a decir de eso, que no sea lo mediático que usted acaba de decir. Pero yo vi incluso que Senasa había sido reconocida por ética e integridad. No, porque yo no confío. Por sus prácticas de transparencia. Pero ¿quién va a creer en milagros tipo? Sí, hablando de ética y transparencia, que no existe. Usted agarra con más de 80 años de edad y gasta unos millones con un grupo de sus colaterales, de sus empleados, para irse para el este a gozar del erario público. El erario es público. ¿Cómo usted hace eso si usted es encargada de ética y transparencia? ¿Cómo si usted lo seleccionaron desde el sector de las ONG y lo ponen como director general de compras y contrataciones, usted va a estar lleno de escándalos y va a facturar el mismo mes con el primer cheque 2 jipetas Ford, acabando de asumir una para su esposa y una para usted? ¿Cómo si usted es el defensor del pueblo, usted va a sonar en unos escándalos de unos consumos que se lo carga para que el pueblo lo pague? Y mejor no sigo. Ay, Dios mío. Pero son cosas que uno las ve y uno dice, pero... Y sobre la postura de los que dicen que realmente ahora es que la justicia está funcionando de manera independiente, que ahora no tiene la presión política, que antes se llegó a sentar el precedente de Hipólito Mejía, que decía que los presidentes o expresidentes eran intocables. Pero no han tocado a ningún presidente aquí. No lo han tocado. Todavía. Entonces todavía. Pero que para que un funcionario del nivel de Santiago Jacín cayera era prácticamente imposible, y se pone como referencia al gobierno de Leonel Fernández, donde se protegía a un Félix Bautista y donde se protegía a un Víctor Díaz Rúa, entre otros. Se engavetó el expediente. Entre otros. Domínguez Brito lo engavetó. Entonces que ahora finalmente es que se está viendo como una luz para que la justicia verdaderamente sea independiente y que el presidente es el primero que ha tomado la iniciativa de denunciar parte de esas actividades y de desligarse. Mira, los eventos que están sucediendo son eventos sin precedentes. El único precedente que tienen es que en los últimos, después que murió Balaguer, los presidentes que han venido han tenido su propio cajero y han tenido su propio jefe de caja chica y han tenido su propio inversionista. Entonces hemos llegado a un punto de la degradación del ejercicio de la política, la famosa pornocracia del profesor Iván Gatón, que en esta administración se han visto los escándalos más terribles como nunca se había ido. O sea, los corruptos se están superando a sí mismos, sustituido, que hace que veamos a Danilo como un santico. Míralo cómo está diciendo él. Fíjate qué cosa, y él está hablando y dando declaraciones, hombre, que deberían estar presos. Sí. Es la realidad lógica. Entonces, decir que hay un Ministerio Público independiente, eso es una mentira para bobos, para las masas, que lo digo con respeto y con pena, no piensan y olvidan pronto. ¿Por qué a Santiago Jacín no se le tiraron antes
y lo dejaron como 2 meses ahí en Salmuera, que él sabía lo que venía y toda esa cosa. No. Entonces se le tiran cuando ya ellos han distraído varias cosas, han ocultado y hasta ellos avisan cuándo quiero que me aprecen. Fíjese si él sabía si es que un 15 pobre, días antes ajá, de él caer preso, es que él consigue el certificado médico donde se habla de la esclerosis múltiple. Exacto. Certificado que no fue validado en el tribunal porque justificar. no se hizo bajo una expertise forense del Ministerio Público a solicitud de las partes, sino que él se adelantó y fue con su diagnóstico allá de esclerosis múltiple. Entonces, 15 días antes de que él cayera preso, que sí, él estaba bien orejeado de que él iba a caer. Claro, te vamos a buscar a tal hora, duerme con ropa. No, él llegó por su pie a la Procuraduría. Claro, no es que lo fueron a levantar. No, preséntese ahora y lo esperan y va. Cerrando la idea, una especie de balance, uno queriendo diseñar un escenario a corto plazo de cuál sería el final. SENASA se va a convertir en otro escándalo más, porque es otra cosa, no te cubre, tiene que pagar tanto por esto. Se capitaliza con la desgracia ajena, con la negación de servicios de salud, donde países del primer mundo es gratuito todo eso. Ni siquiera Estados Unidos tiene el nivel de cobertura de salud que tiene, por ejemplo, Noruega y que tiene España también es un Dinamarca. En España ha tenido serios problemas. Pero funciona. Pero funciona mejor quizá que en Estados Unidos. Entonces aquí, fíjate que a nosotros, como una burla, luego de tantas luchas, de tantas cosas, nos dieron el seguro premium de SENASA. Dije yo, para mis adentros, como se está cayendo SENASA, eso fue en agosto, entonces nos la dan ahora. Y están yendo algunos con ese seguro premium SENASA. Y muchos organismos privados no quieren recibirlo. No lo quieren recibir. Ahora, la medicina que sirve medianamente aquí es la medicina privada. ¿Tú has visto a un ministro de salud pública ir a un hospital público? No van. No, ellos no se hacen. Pero mire la reflexión que me hizo. Y los hijos lo llevan. Dándole fuerza a eso que usted dice. La reflexión que me hizo alguien ayer. Me dice, tú no vas a ver aquí en la República Dominicana, y es algo que yo había dicho antes, a ministros enviar a sus hijos a escuelas públicas. No. Tú no vas a ver a funcionarios irse a consultar a centros públicos. No. Pero mucho menos, dice él, y lo peor de todo, que los más desconfiados son los médicos. Que los médicos de reputación no se operan en la República Dominicana, sino que salen del país, van a Miami, van a Nueva York y van a cualquier otra parte del mundo. Pero ni siquiera ellos confían, ni siquiera en la misma clínica privada de aquí, donde ellos incluso hasta laboran. Y me pusieron ejemplo, varias que no voy a citar, pero que los médicos de esa prestigiosa clínica que está ubicada en la Avenida Independencia, en el entorno del Palacio de Justicia, ni ellos mismos se operan ahí, sino que se van fuera de la República Dominicana. Pero hay un detalle, porque impartir salud, gestionar enfermedades, es un acto de humanidad. Un humanista que tenemos aquí, que lo considero el mejor cardiólogo, que es el doctor Pedro Ureña, dio unas declaraciones ayer que debemos tomarla en cuenta. Yo las apoyo. Que él dijo, le deben cancelar el exequatur, que es el permiso que concede el Poder Ejecutivo para el ejercicio de la medicina a esos médicos que se prestaron a ese crimen de lesa humanidad. Fíjate un detalle. Que no han salido los nombres de eso, ni de la farmacia tampoco, ni de los centros que producían órdenes con datos alterados, como usted mencionó al principio, para facturar todo ese dinero. Mira un detalle. Yo tengo un seguro SENASA. Me descontaban 7,000 y pico de pesos, 7,016 pesos con 30 centavos. Con las luchas se consiguió autorizar que nos descuenten un 52%, algo así. Usted llama a una farmacia de esas prestigiosas que tienen un número de WhatsApp, te piden que usted le mande la cédula y que usted le mande el carnet de SENASA.
para venderte unos medicamentos. Todo lo que ellos quieran facturar por ahí con esos datos que ya tienen tuyos, porque el Lo van SENASA, almacenando. en mi plan de seguro, tiene 12,000 pesos de medicamentos para el año entero. Entonces, esas farmacias que quieran sacar dinero ya tienen tu información. Y no tan solo Y eso. cada médico, José, perdón, tiene un código. Cada médico tiene un código. Sí. Yo admiraba de manera reverente, con sus excepciones, a todos los médicos. Cuando llegó la pandemia, que yo me di cuenta lo que hicieron, para mí yo tengo una visión completamente distinta de lo que yo ingenuamente pensaba de los médicos, Observe con también, sus excepciones. observe también lo que se está denunciando, que el público es bueno que se entere de este tipo de cosas. Cuando usted va a una farmacia con una receta y te dicen la cantidad de medicamentos que tú tienes disponible, no, casi a veces no lo tienen todo. Pero Exacto. entonces las farmacias se negaban a que con esa receta o una copia de la misma tú fuera a otra y que el seguro te cubriera lo que no te cubrió esa farmacia donde tú compraste. Eso es ilegal. Entonces eso es ilegal y están invitando a la población dominicana a que esa farmacia que no tiene la lista completa de esos medicamentos que a usted le autorizaron, entonces ponga una nota y le entregue una copia y con eso usted vaya a la otra y consiga su descuento por el seguro. Pero no lo hacían, ¿por qué? Porque entre todos tienen una mafia de que qué bueno que tú la pagues en efectivo y qué bueno que tú no estés usando el seguro. A mí me dieron Ladrones. a mí me dieron una copia, me dijeron que esa me valía, una farmacia muy prestigiosa de aquí, que esa me valía en otra porque no tenían toda la Esa es una cantidad. farmacia seria. Sí. Una farmacia seria. Y cada médico tiene un código. Yo fui, ¿tú me permites? Sí, sí. Mira, el 12 de junio a mí me dio una jaqueca que me Una daba sirimba. clásica heredada de mi madre. Pero yo veo que el 13 de junio y el 14 de junio seguía el dolor de cabeza y así. Y voy donde un médico. Ahí me recomendó esto y lo otro. Luego un médico, que yo lo conozco, que era un muchachito, mi hermana me lleva allá y él me pregunta, porque los médicos parece que disimulan mal, la mayoría, que si tú le dices que tú estás bien, es una frustración para ellos. Pasa como con la guerra, que la paz no es rentable, pero la guerra sí produce dividendos. Y tú vas a Miami o a distintos puntos, en distintos países, los mejores apartamentos son de los médicos. Por la práctica médica que le entra dinero cada minuto. Y ese médico me dice, ¿le volví a dar jaqueca? No, a mí no. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Usted ve borroso? No. ¿Le ha dado calambre en la mano? No. Él me preguntó, ¿ha perdido el equilibrio? No, van 5. 7 cosas. ¿Ha vomitado? No. Cuando yo le decía que no, para él era una frustración porque él quería que yo le dijera que yo me estaba muriendo. Pero si es que vaya un médico, le voy a decir que sí, que estoy fatal, para que él se alegre. ¿Y tú sabes lo que hizo ese médico? Amigo mío, que conozco a su padre, son 2 hermanos. Hizo así, se frustró, me puso a caminar, venga caminando de aquí para allá, y voy caminando, a ver el equilibrio que yo tengo. Él es neurocirujano, y agarró de aquí de la capital, y agarró y me mandó a un centro. Yo veo 3 casas que están pintadas igual en el Gascue, casa antigua, y son de un centro de diagnóstico, y él me mandó a hacerme un paquete de cosas. Incluso hacerme algo de que para la varices. Yo no tengo varices. Yo tengo una venita ahí, creo que de nacimiento, que no mide 1,5 centímetros y que no me ha dado problema nunca. Me mandó a hacerme un Doppler. Y yo le dije a mi hermana, mira, yo no voy a hacer nada de eso. Es lo que quería era el referimiento para ganar dinero incluso con los estudios que usted se iba a hacer. Exactamente. Entonces, mientras menos uno va al médico, tiene más salud. Mientras menos medicamentos tomas, pues tiene más posibilidades de salud. Sí. Salvo que usted, Dios lo libre, se corte un dedo, ve, ahí hay que ir necesariamente. Pero ya Hipócrates debe estarse moviendo en su tumba porque el juramento hipocrático se ha convertido en el juramento de los hipócritas. Así es. Bueno, con esa sentencia finalizamos. Yo sabía que tú ibas a cerrar ahí. Esta primera entrega, ¿no? Con una frase así hay que cerrar.
con el general Damián Arias Matos. Síganlo, ponemos en colaboración el contenido para que usted aumente los suscriptores. Ahí mismo le sale la cuenta, general Damián Arias Matos. Gracias. Gracias de verdad. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye. Feliz Navidad al público que lo tome con calma, Amén. general. Sí. Y sea prudente con la bebida y sobre todo con la lengua. Porque para esta época hay personas que le dan a las dos juntas. Hablan mucho. Hablan mucho y beben mucho. Entonces arruinan un encuentro familiar que pudo ser algo bonito. Con par de tragos se ponen a recordar cosas, a decirse cosas. Y después lo que podía ser una velada muy chula, terminan arruinándola. Si usted sabe que es un deslenguado, no beba. Nos vemos en la próxima. Y eso, la bebida le pasa por encima de la lengua. Sí, después de poner la lengua entre los bajos. Bye, bye.